Para conocer más sobre las costumbres en Medio Oriente y el entorno en la justa deportiva que arranca el próximo domingo, vamos a platicar con Esther Chabot, socióloga con especialidad en estudios del Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Mega Noticias. Hola, ¿qué tal, Yaeli? Buenas noches. Es una fiesta deportiva, pero tenemos que ser respetuosos de la cultura, la religión, la tradición. Efectivamente, sí, se trata de un mundial pues muy inédito en la medida en que se da por primera vez en la historia de los mundiales en un país árabe y musulmán como es Qatar. Y realmente pues eso significa que hay muchas cosas que observar en cuanto a los reglamentos que se imponen por esta cultura, ya que Qatar precisamente es un pequeño país muy rico en el Golfo Pérsico y que se rige para muchas de sus costumbres y sus comportamientos por la ley islámica o sharia. Y entonces, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, de acuerdo a la fe musulmana, están prohibidas, así como para la vestimenta de las mujeres hay toda una cultura que recomienda un gran recato, lo cual significa cubrir una gran parte del cuerpo e incluso muchas veces la cabellera. Y bueno, pues celebrar un mundial en un país como Qatar significa un riesgo en el sentido de que una gran cantidad de los aficionados al fútbol sabemos que vienen de países occidentales, con otras costumbres, con incluso temperamentos diferentes, mucho más dados al Pícaros. ruido, ¿sí? Y en general creo que esto puede generar algún tipo de rechazo por parte de las autoridades y de la población catarí e incluso pues molestias y tal vez reconvenciones, incluso sanciones para parte del público occidental que quizás no sea capaz de ajustarse a lo que exigen estas normas. Claro. Hablabas del tema de la prohibición de alcohol que se da 48 horas de que inicie. Esta es una de las primeras sorpresas, evidentemente para los organizadores, pero también como una muestra del estricto apego a la ley y las costumbres. Por un lado, no podemos llegar con esa picardía, pero por otro, ¿crees que haya esta mano dura o habrá flexibilidad frente a la justa deportiva? Mira, la verdad no se puede adivinar qué es lo que vaya a pasar. Realmente terminando el Mundial podremos hacer un balance mucho más preciso. Pero yo tenía entendido que se iban a asignar espacios específicos en los estadios donde sí se iban a poder consumir bebidas alcohólicas, tipo cerveza solamente, pero que fuera de los estadios, en espacios públicos, en los hoteles, pues esto no podría ser realizado. No sé exactamente en qué medida la vigilancia va a ser estricta, en qué medida las sanciones van a imponerse o si va a haber pues un espíritu de hacerse de la vista gorda con tal de llevar la fiesta en paz. Realmente es todo un enigma. Qatar obviamente está muy interesado en que el torneo y el mundial sea todo un éxito, pues si no, no hubiera invertido tantísimo dinero para poner el nombre de Qatar en titulares en el mundo desde hace varios años cuando se decidió que allí se iba a celebrar el torneo, e incluso pues hay críticas muy severas a la FIFA por el hecho de haber accedido a que Qatar sea la sede, justamente por este tipo de inconveniencias y también porque pues además Qatar es un país en el cual la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, tal como los conocemos aquí en Occidente, Claro. pues no operan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí hay una especie de choque de culturas y por lo mismo va a ser una experiencia totalmente novedosa, de la cual pues no podemos adelantar cuál vaya a ser su curso y su final. Hemos visto algunos reportes de periodistas que les han decomisado su cámara, les han pedido que borren los materiales por no tener las licencias y las restricciones que tienen para hacer una cobertura mediática o para transmitir. Es un reto para los hombres y para las mujeres. Pues sí, es un reto para periodistas que efectivamente, como ya lo has dicho, aparentemente no tienen la libertad que tienen en países como los nuestros, en donde pues es posible filmar lo que sea y donde sea casi. Y también pues es un reto para toda la cuestión del comportamiento
y de las relaciones físicas de las parejas, el contacto, por ejemplo, humano, dentro de las calles, dentro de los estadios, porque también rige aquí una moralidad pues muy específica. Esto de que en público las parejas no deban de tocarse, no deban de hacerse muestras de cariño, no deban besarse, y no se acepta esto no solamente para parejas homosexuales, sino también para parejas heterosexuales. Esto es considerado fuera de la norma, ofensivo, en cierta forma, pues inmoral. Y entonces, pues sabemos que nosotros, o sea, el público mexicano, el público occidental, el europeo que llega, viene con otro tipo de costumbres y con una mucho mayor espontaneidad en cuanto a la expresión de los entusiasmos, como de la amistad, como del cariño. Y bueno, pues esto no concuerda con la tónica que prevalece allí en Qatar. Por eso es que digo que va a ser toda una experiencia interesante el ver hasta qué grado Qatar está dispuesto a abrirse y a tolerar más de lo que comúnmente hace, con tal de que su país se convierta pues en un centro turístico internacional, que comience a ser atractivo para que vayan a visitarlo, porque supongo que de eso se trata todo este gran interés de Qatar en convertirse en sede de un evento como el Mundial. Claro. En todo caso, es una oportunidad de conocer más allá de juzgar. ¿Qué elementos destacarías? Porque, por ejemplo, hay horarios, hay tradiciones para profesar la religión, por supuesto, para vivir la espiritualidad, y se va a cruzar con la actividad normal de una actividad turística. Sí, bueno, dentro de las normas exigidas por el Islam está la del rezo varias veces al día. Este rezo pues es convocado por medio del muezín, que llama al rezo, y normalmente en países como estos el público, la gente, los miembros de esta fe, de esta religión, son muy obedientes en cuanto a la realización de estos diversos rezos cotidianos. Entonces, es probable que alguno de los partidos o muchos de los partidos de fútbol se crucen con los horarios de los rezos, y realmente pues va a ser interesante conocer cómo lo van a resolver. Y bueno, también hay ciertas normas que tienen que ver con la dieta. Dentro de la religión musulmana está prohibido el consumo del cerdo, así como también de las bebidas alcohólicas, y tampoco sé en qué medida va a haber vigilancia para que no circulen este tipo de alimentos que son prohibidos. Sí. Y bueno, está todo... Sí, dime. Finalmente, hay mucha expectativa por cómo garantizar la seguridad, elementos, por supuesto, para un evento de esta magnitud, multitudinarios, pero también cuando hay una crisis de terrorismo doméstico, de terrorismo vinculado a ciertos grupos en esa región del mundo. Es de todas formas un reto monumental. Sí, bueno, efectivamente, yo supongo que conociendo el tipo de país que es Qatar, en el sentido de que se trata de un país acostumbrado a vivir en una región muy volátil, en donde el terrorismo ha sido desgraciadamente bastante frecuente, yo supongo que las medidas de precaución para evitar que se infiltren elementos terroristas deben de haber sido bastante adecuadas, ¿sí? Creo que en ese sentido supongo que no habrá problema, pero pues creo que cada grupo de turistas que llega necesariamente está contando con la protección de su propia embajada o su propio consulado, claro. Y estas oficinas se harán cargo de cuestiones conflictivas que tengan que ver con sus respectivos públicos. Esther Chabot, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, buenas noches. Buenas noches.